Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Existen lugares donde hubo muertes violentas y existen el día de hoy almas que están en pena. Cuando una persona fallece, se dice que hay dos tipos de muerte, la natural y la violenta. La natural es la consecuencia de un proceso interno del organismo y la mayoría son por vejez o muerte súbita. La segunda es consecuencia de una intervención o un agente externo que limita la función natural del organismo y casi siempre son por accidentes, suicidios o asesinatos. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la historia de Eduardo Mendoza. Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo. Soy del Ecuador y nací en Portoviejo, Manabí, y quiero contar una historia que me pasó. Fue un encuentro con lo paranormal cuando yo tenía 13 años. Tenía un grupo de amigos y andábamos jugando cerca de la unidad técnica de Manabí. La verdad es de que todos éramos muy vagos, así que decidimos irnos a la parte de atrás de la universidad, donde existe un monte y una montaña. Así que decidimos caminar por esos senderos. De repente, una brecha nos llevó a una parte que se llama 12 de marzo, que es una zanja con agua que la gente anteriormente utilizaba para bañarse. Bueno, íbamos como todos los jóvenes de esa edad, riéndonos y conversando, cuando de repente comenzamos a escuchar que alguien estaba llorando, pero a la misma vez se escuchaban como gritos. Yo era el mayor de mis amigos y iba adelante, pero justo al llegar donde se escuchaban esos llantos, había una loma, así que la curiosidad nos llevó a experimentar lo peor que nos haya pasado a mí y a mis amigos. Nunca imaginamos que eso no era de este mundo. Yo les dije a mis amigos que estaban viendo a una chica, porque en ese lugar se decía que habían encontrado gente muerta y como es un lugar montañoso, ahí botaban a los muertos. Se dice que el antiguo dueño de esas tierras era una persona que era muy temida por esos lados y que ahí dejó a varias personas enterradas. Bueno, en ese momento yo les dije a mis amigos que fuéramos a ver y subimos la loma. Había un plan y en ese plan me acuerdo que había un árbol seco y a algunos 15 metros había un barranco. Decidimos ver qué es lo que pasaba. Justo cuando íbamos caminando, se escuchaba cada vez más claro que estaban llorando. Así que pasamos ese árbol seco y vimos hacia abajo del barranco. Y ahí estaba. Era una mujer con un vestido blanco, pero estaba todo sucio, se veía así como amarillento. El pelo lo tenía todo despeinado, pero iba flotando a unos 40 centímetros del piso. Fue demasiado mi susto y les dije a mis amigos que nos regresáramos, que lo que estaba pasando estaba mal. De repente, como yo iba adelante no me di cuenta, pero mis amigos ya habían corrido. Así como les digo, me habían dejado botado. Yo comencé a correr y corría por ese mismo camino, pero ya estaba como perdido y lo único que me importaba era correr y correr. Como les digo, yo era más grande que ellos, así que ellos iban gritando del susto y los comencé a rebasar. De repente, caí a un barranco. Yo traté de levantarme, pero mis amigos me estaban cayendo encima. Comencé a arrastrarme para poder seguir corriendo porque eso nos venía siguiendo. De repente, de tanto correr, llegamos a una casa, pero nosotros no sabíamos qué camino habíamos agarrado. Corrimos solamente. Y no sé si ustedes sepan, pero cuando uno tiene miedo y comienza a correr, no importa si te golpeas, te raspas o te caes, lo único que quieres es irte de ese lugar. Llegamos a esa casa y una señora nos preguntaba que qué es lo que nos pasaba, pero ninguno podía hablar de aquel susto.
Ese fue mi encuentro con lo sobrenatural. La verdad es de que no lo quisiera volver a vivir, porque es algo que hasta el día de hoy lo sigo recordando. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia es de Antonio Silos. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio y ya han pasado 8 años de que a mí y a mi familia nos pasó esto. Eran las 12 de la mañana y mi mamá se levantó para irnos a ver a mi hermana y a mí, porque se escuchaban algunos ruidos en nuestra habitación. Cabe mencionar que cuando digo las 12 de la mañana, es la medianoche. Justo cuando llegó a nuestro cuarto, yo estaba parado, pero con los ojos todos negros, y dice mi mamá que yo miraba hacia abajo de la cama y diciendo que yo quería seguir jugando. En eso mi mamá me habló por mi nombre y yo volteé a verla, pero la mirada que yo tenía era mala. Después de 5 minutos, dice mi mamá que me quedé acostado y ella tenía miedo de salir huyendo, pero no podía. Ya para las 3 de la mañana llegó mi papá del trabajo y todo era normal, pero siempre siguió con ese miedo mi mamá en esa casa donde vivíamos, porque siempre nos pasaban cosas muy extrañas. Ya tiene 6 años que nos mudamos, pero igual, cuando sigo pasando por afuera de esa casa, me sigue dando miedo. Esta historia pasó en Coahuila. Hubo otras cosas allí en esa misma casa. En algunas ocasiones yo veía sombras, las cuales me hablaban, y yo les decía que no me quería ir con ellos, que yo estaba feliz en este mundo. Tuve algunos muñecos que se movían solos, y estas sombras que yo podía ver tenían los ojos rojos. La siguiente historia fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina, y es anónima. Muy buenas tardes, yo les quiero platicar mi experiencia, que por poco me lleva a La Llorona. Para empezar, yo vivo en el crucero de Aquismón. En fin, un día, no recuerdo bien la fecha, mi mamá tuvo que salir y me dejó a cargo de mi tía y de mi abuela. Y pues en esos años, todavía no arreglaban la luz. Había un camino en el cual solamente había algunos focos y ellos estaban fundidos. Para todavía tener más miedo, enfrente de mi casa hay un cementerio. Pero bueno, deberíamos de tenerle más miedo a los vivos, porque a los muertos ya no hay que temerles. En fin, ya eran como las 12 de la noche y pues solo había llegado mi tía y mi abuela aún estaba en su casa. Y la hija de mi tía aún no llegaba. Así que me dijo mi tía, quédate aquí adentro, voy a salir aquí afuera para ver si viene tu prima, porque está bien oscuro y me da pendiente. Pues bueno, ahí ya venía la muchachita, la cual había salido de una casa y va atrás de mi tía. Pero en eso, al lado de mi casa hay una casa que ya está un poco viejita. Antes era un centro de salud. Pues bueno, ahí no habita nadie, ni nada. Estaba completamente solo. Así que yo me asomé por la ventana y escuché que mi tía me estaba hablando. Después, vi a una mujer completamente de blanco, pero no se le veía la cara. Eso sí, tenía su vestido largo y como que yo la veía, como si tuviera un velo o algo en la cara. Nada más, me hablaba por mi nombre y me decía que fuera. Y pues según yo, era mi tía. Así que, ya iba. Pero en eso mi tía me agarró del brazo y me dijo, métete a la casa. En eso me di cuenta de que yo ya me había bajado y iba caminando, justo hacia donde estaba esa doñita de blanco. Poco tiempo después, como al mes, la escuché gritar en el monte y la verdad, sí me dio algo de miedo. Y pues hasta ahorita, ya no la he visto. Pero tampoco creí en las cosas sobrenaturales o paranormales, hasta que me pasó eso. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.